A todos por la invitación. La verdad es un honor estar con ustedes. Disculpen que no traigo corbata, pero es que aquí en el hospital las nuevas normas de COVID no lo prohíben. Ya vi que mi ponente anterior venía muy arreglado. Yo vengo un poquito como en pijama, pero bueno, son las formas nuevas de trabajar. Un saludo para todos, muchísimas gracias. Y voy a proyectar mi pantalla, un segundito. ¿Ya la pueden ver? Perfecto. Ok, pues muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, a mí me apasiona, que es la inmunoterapia en leucemias, principalmente y en linfomas. Y voy a empezar, un segundo, a ver si puedo pasar las diapositivas. Aquí está. Voy a empezar hablando que es un reto para mí como ponente. Generalmente mi audiencia son médicos, estudiantes de medicina, entonces yo sé que hoy tengo que bajarle un poquito los tecnicismos y hablar de inmunología. Entonces, es para mí un paradigma y yo soy una persona que creo fielmente en que hay que romper paradigmas. Yo le tengo muchísimo miedo a los murciélagos y yo sabía que existía un murciélago gigante y que vivían en la oscuridad y bueno, que son parientes de Drácula. Y bueno, existen una gran cantidad de paradigmas al lado de estos animalitos que resulta son animales súper amigables y aquí les voy a enseñar una foto. Ella es mi mamá. Mi mamá es una amante de los animales y que estamos en un viaje que hicimos a Bali y aquí está junto a un murciélago gigante que son enormes. Y resulta que son animales que pueden vivir en la luz, que son amigables, que comen verdura y que aparte cuidan muchísimo al medio ambiente. Entonces, bueno, yo rompí un paradigma y quizás el día de hoy vayamos a romper algunos paradigmas durante la sesión. Voy a hablar específicamente de un caso de éxito en la oncología pediátrica, en la hemato-oncología pediátrica, que son las leucemias. Este es un grupo de personas que yo admiro mucho. El tercer doctor, si ven mi cursor, donde está el cursor, es el doctor Pinkel. El doctor Pinkel fue el primer CEO del Hospital St. Jude en Memphis. Como a lo mejor ustedes saben, el Hospital St. Jude es el hospital más grande de oncología pediátrica y el que dicta realmente todas las políticas de investigación y nuevas terapéuticas. Y ellos empezaron a trabajar en la década de los 60 cuando todos los pacientes con leucemia linfoblástica aguda fallecían. El doctor Pinkel todavía vive y bueno, el doctor Pinkel pudo ver este gran éxito al incorporar medicamentos, principalmente quimioterapéuticos. El doctor Pinkel pudo ver que la mayoría de los pacientes bueno, fue una historia de éxito porque la mayoría de los pacientes, aquí están las curvas de supervivencia. Esta es una curva, entre más abajo está la línea, pues más pacientes fallecen. Aquí vemos que durante la década de los 60 fallecían aproximadamente el 95% de los pacientes. Y fíjese cómo ahora en la actualidad tenemos una curación de pacientes con leucemia de aproximadamente el 92%. Entonces tenemos este gran número de pacientes que van a sobrevivir. Sin embargo, todavía tenemos un pequeño porcentaje de pacientes que recaen o viven con la enfermedad durante mucho tiempo. Y es aquí donde están todas las estrategias actuales de tratamiento y una de ellas es la inmunoterapia, de la cual vamos a hablar el día de hoy. Obviamente también estamos en la época, ay Dios mío, es que creo que le puse aquí movimiento a algunas cosas. Estamos en la época ómica, en la cual se trata de individualizar el tratamiento. Seguramente en unos 50 años, pues la quimioterapia va a ser historia, la radioterapia va a ser historia y la terapia va a poder ser dirigida específicamente a cada tipo de cáncer, porque si bien llamamos a un grupo de cáncer, por ejemplo, leucemia, sabemos que dentro de este grupo de leucemias existen muchísimos tipos y son realmente cientos de enfermedades distintas. Entonces, la idea de la oncología, de la hemato-oncología en el futuro, es tratar de dirigir la terapia de forma individualizada a cada paciente. En este momento, el cáncer en México o en la mayoría del mundo, tenemos tres modalidades de tratamiento: la cirugía combinada con la quimioterapia y en algunos casos con la radioterapia. Y existen dos modalidades terapéuticas que ya se encuentran en algunos países de Centroamérica y Latinoamérica en general, como son la inmunoterapia, sobre la cual nos vamos a centrar, y la terapia génica, que hablaremos un poquito al final sobre ella. Entonces, ¿qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia es una variante de la oncología y de la inmunología que pretende erradicar las células malignas por medio de los efectos antitumorales de células y moléculas que son propios de nuestro sistema inmunológico o que fueron creados a partir del sistema inmunológico. En el mundo ideal tenemos nosotros en nuestro cuerpo, de hecho todos los días nuestras células se transforman, es decir, en algún momento son cientos de billones de células las que componen
en nuestro cuerpo, en algún momento alguna de ellas pudiera tener una transformación maligna. Sin embargo, tenemos a nuestros aliados, que son parte de nuestro sistema inmunológico, que son las células CD8 y las células NK, primordialmente junto con los macrófagos, que tienen la capacidad de detectar las células transformadas y destruirlas. Por lo tanto, la mayoría de las ocasiones cuando una célula se transforma es erradicada por nuestro sistema inmunológico, y a esto se le conoce como inmunovigilancia tumoral. Esta es una caricatura, pero esto sería lo que se vería en una fotografía microscópica. Aquí tenemos una célula cancerígena y fíjense cómo una célula citotóxica, que es una célula CD8, la envuelve, la reconoce y utiliza su maquinaria para destruirla. Obviamente, en el mundo ideal esto debería ocurrir siempre, sin embargo sabemos que esto no ocurre y algunas veces los tumores pueden escapar al sistema inmunológico. Entonces aquí tenemos voy a utilizar muchísimos esquemas que a lo mejor no se entienden mucho, pero bueno, lo importante aquí es saber que existen diferentes tipos de células que reconocen un tejido transformado, que te vamos a ver cómo lo hacen, y lo destruyen. Sin embargo, existen mecanismos propios del tumor que se llaman mecanismos de evasión tumoral que evitan, o también le llamamos el noqueador noqueado, porque aquí las células llegan a atacar y al final es el tumor la que las destruye. Y estos mecanismos de evasión son múltiples y van a depender de cada variante o de cada tipo tumoral, y entonces aquí depende muchísimo entender qué mecanismo de escape tiene cada tumor como para poder montar una inmunoterapia para cierto tipo de tumores. Entonces, debemos de partir que todos los tumores son inmunológicos, pero no todos son inmunogénicos. ¿Qué significa esto? Todos los tumores tienen la capacidad de ser reconocidos porque tienen estructuras que se llaman moléculas blanco en su estructura. Sin embargo, no todos son capaces de montar una respuesta inmunológica. ¿Qué podemos utilizar entonces en la inmunoterapia? Pues existen diferentes estrategias para tratar tumores con el sistema inmunológico. Vamos a centrarnos el día de hoy en anticuerpos monoclonales, que son estas partículas o lo que llamamos las defensas, los anticuerpos que producen las células B y que forran o recubren los tumores para que sean apetecibles, para que sean destruidos. Y también vamos a hablar un poquito de algunas estrategias celulares como son las células TCAR o células quiméricas que están muy de moda. Sin embargo, también para otros tumores, estoy hablando de melanoma, cáncer de mama, existen otras estrategias, no es mi área de expertise, pero podemos utilizar otros tipos de estrategias como es el uso de macrófagos, vacunas tumorales, que vamos a hablar un poquito más adelante, entre otros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son la principal línea de defensa que tenemos nosotros? Son los neutrófilos. Si yo tengo aquí pacientes que están padeciendo cáncer o que tuvieron cáncer, los oncólogos siempre decimos, ¿cómo están tus neutrófilos? Los neutrófilos son las células más tontas, entre comillas, del sistema inmunológico, sin embargo son las que son la mayoría, y son las que degluten o se comen la mayoría de los elementos extraños. Estoy hablando de bacterias primordialmente. Y tenemos otras células que son un poquito más especializadas, que requieren cierta presentación, que requieren cierta educación para poder atacar a las células, que son los macrófagos. Y obviamente las células más importantes en el reconocimiento celular, que son las células natural killer, que tienen un nombre muy, muy padre porque es fácil entender que son asesinas naturales, y las células y los linfocitos B. Entonces, los linfocitos, principalmente los linfocitos CD8, son las células más importantes en la destrucción tumoral. Sin embargo, tenemos otros subtipos de linfocitos, que son los linfocitos reguladores, los linfocitos cooperadores y las células B, que también participan en la erradicación de los tumores. Y vamos a ver que las estrategias inmunológicas resultan de la combinación de varias de las acciones que tiene cada una de estas células. Para entender muy bien lo que es un anticuerpo monoclonal, esta diapositiva, hace un poquito tiempo tuve la oportunidad, por medio del CONACYT, de ir a explicarles inmunología a un grupo de niños en el kinder, y pues era súper difícil explicarles cómo actuaban los anticuerpos. Entonces encontré esta imagen en el internet que se me hizo muy bien. Los anticuerpos son sustancias proteicas, también llamadas anticuerpos o inmunoglobulinas, que producen las células B. Y estos anticuerpos son específicos para ciertas partículas
de patógenos, ya sean bacterias, virus o células tumorales, y lo que hacen estos anticuerpos es reconocen al enemigo extraño, lo recubren, en inmunología se llama opsonizar, lo amontonan para que después esta célula sea apetecible para la fagocitosis, es decir, sea apetecible para que los macrófagos lleguen y la deglutan y la destruyan, ¿no? Entonces, ya yéndonos un poquito a un dibujo más complejo, yo tengo aquí esta célula morada, es una célula tumoral que está recubierta por estas partículas moradas que pueden ser reconocidas por un macrófago y fagocitadas y destruidas, ¿no? Entonces, al final, la inmunología, y en inmunología se dice, se orquesta, y esta palabra me gusta mucho porque se utiliza en inmunología, se orquesta una respuesta inmunológica. Y se orquesta porque sabemos que si estamos en un teatro y toca solamente un violín, una melodía, quizás no dé el efecto a que toque los tambores y las flautas y las demás cuerdas. Entonces, así funciona también el sistema inmunológico. Se orquesta una reacción que produce cierta actividad. Y también, pues, son mecanismos de guerra, y aquí también cuando a mis alumnos de inmunología siempre les pongo esta diapositiva porque es como si fuera la guerra de las galaxias. Cada una de las sustancias tiene una función y la verdad en esta orquesta o en este poder llevar a las células hacia las células malignas se requieren de muchísimos y complejos mecanismos inmunológicos. Obviamente no vamos a hablar aquí, nos vamos a ir directamente a las estrategias terapéuticas que existen. Y para poder también entender qué es un blanco tumoral, también utilizo mucho esta diapositiva para explicarlo. Imaginémonos que este hombrecito es una proteína oncológica que un tumor nuevo produce. Sabemos que las células tienen la capacidad de producir ciertas proteínas dependiendo su estirpe, ¿no? Una célula transformada, una célula tumoral es una célula loca que empieza a producir proteínas de forma irregular y estas proteínas generalmente actúan en el ciclo celular y hace que la célula se divida, crea vasos sanguíneos, sea metastásica y sea una célula terriblemente maligna. Esta proteína, todas las proteínas en el cuerpo pasan por este organelo que se llama proteasoma. Estas proteínas son cortadas por este organelo y pasan a una parte que se llama retículo endoplasmático y son montadas en estas moléculas que son súper importantes en el reconocimiento, en el reconocimiento de antígenos, y estas moléculas son expresadas en la superficie, ¿verdad? Y aquí tenemos un linfocito tóxico que les dije que eran estas células especializadas, estas células CD8, que pueden reconocer este antígeno. Estas células fueron creadas para reconocer a este enemigo. Entonces, estas células pueden encontrar este enemigo y destruirlo. Entonces tenemos que estas moléculas de MHC, y aquí es otro ejemplo, bueno, este es un ejemplo un poquito más práctico, este es como si el pollo, imaginémonos que es una proteína oncológica, pasa al proteasoma, se destruye, se parte en pedacitos, y cada molécula de MHC va presentando pequeños pedazos del pollo a este mecanismo, a esta célula CD8 que es específica en este reconocimiento. Y así es como actúa la vigilancia inmunológica, como les decía. Sin embargo, ya les comenté que existen múltiples mecanismos de evasión para que este proceso no se lleve a cabo. Entonces, también no me voy a meter aquí en mucho rollo, pero bueno, les tengo que decir que dependiendo del tipo de tumor, existen diferentes estrategias para que el tumor evada al sistema inmunológico. Y una de las más frecuentes es, fíjense que esta célula no tiene ningún antígeno en su superficie. Por lo tanto, aunque exista un linfocito específico para este antígeno, para esta proteína del pollo, al no ser expresado no lo puede reconocer. Otro mecanismo de acción, aquí el segundo, es que existen anticuerpos. Aquí tenemos a los anticuerpos en amarillo que ya están amontonando a la célula tumoral. Sin embargo, en lugar de destruir la célula tumoral, los mete a la superficie y los destruye. O también que las células tumorales produzcan diferentes sustancias que en lugar de activar a los linfocitos, los manden a muerte celular. Y esto es lo que les comentaba, como se le conoce como la teoría del noqueador noqueado. Entonces, ¿de qué va a depender el éxito de la inmunoterapia? Porque realmente vamos a ver que existen muchísimos modelos de inmunoterapia y la mayoría de ellos fueron fallidos en la investigación científica. ¿De qué va a depender básicamente la inmunoterapia? Depende de 4 factores. Primero, que sea un tumor pequeño y accesible. La inmunoterapia no funciona en tumores grandes, por eso vamos a hablar ahorita
que, por ejemplo, blinatumomab, que es de lo que vamos a hablar más adelante, funciona en aquellos pacientes que tienen enfermedad mínima residual persistente o pacientes con recaída. Sin embargo, no funciona en pacientes con una gran carga tumoral, es decir, pacientes con muchísimos blastos, ¿no? Entonces, lo primero es que sea un tumor pequeño y accesible. Segundo, que sea altamente inmunogénico, lo que yo les comentaba, que esté forrado de pedacitos de pollo o de pedacitos de proteínas oncológicas, que a esto se le conoce como blanco terapéutico. Tercero, que el paciente o el enfermo tenga un sistema inmunocompetente, es decir, que su sistema inmunológico está adecuado para que se pueda orquestar esta reacción inmunológica. Y lo más importante y lo más difícil de predecir es que no existan mecanismos de evasión. Entonces, se tiene que conjuntar estos 4 elementos, entonces que sea un tumor pequeño, que sea inmunogénico, que el paciente tenga un sistema inmunológico íntegro, a veces difícil en los pacientes oncológicos por la quimioterapia o la radioterapia que reciben, y lo más difícil de controlar es que no existan mecanismos de evasión tumoral. Debemos recordar lo que también supongamos que este es un tumor y cada bolita es una célula, y lo que ocurre con los tumores es que tienen estas proteínas que los mandan a proliferación celular y crecen y se dividen tan rápido que empiezan a sufrir mutaciones. Por lo tanto, esto ocurre sobre todo en pacientes, por ejemplo, en cáncer de colon, esto ocurre mucho. Al paso del tiempo, existe otra mutación y tenemos 2 diferentes células que tienen diferentes blancos terapéuticos y que son como si fueran 2 cáncer. Y esto puede ocurrir en una tercera mutación y una cuarta mutación y una quinta mutación, incluso hasta 8 hits o 8 mutaciones. Por lo tanto, al final tenemos un tumor que, si bien se le llama X, está conformado por diferentes tipos de células. Esto es muy importante que lo podamos entender el día de hoy. Por lo tanto, en este contexto, sabiendo que existen diferentes tipos de células, mis estrategias terapéuticas, este es un ejemplo hipotético, puede ser que, por ejemplo, yo con la quimioterapia destruya una parte de esta población, puede ser que con la radioterapia yo destruya otra parte de la población, y puede ser que con un trasplante de médula ósea yo destruya otra parte de la población. Sin embargo, tengo una población restante que suele ser la más resistente a quimio, radio, a trasplante o al sistema inmunológico, que son los dolores de cabeza que nos dan en las recaídas, porque son estas células las que sabemos van a regresar con una potencialidad mucho más importante cancerígena. Y estas son las células en las que la terapia o la inmunoterapia pudiera funcionar. Entonces nos vamos a centrar en este momento, no voy a hablar ni de quimio, ni de radio, ni de trasplante, sino me voy a centrar específicamente en este grupo de células, ¿verdad? Entonces aquí también es una imagen compleja, nada más para explicarles un poquito que existen estrategias celulares, es decir, utilizando células. Imaginémonos que esto es un blasto de una leucemia aguda linfoblástica, ya nos vamos a ir más directamente a las leucemias, y cada una de esta proteína que tenemos aquí es el pedacito de pollo que yo les explicaba, ¿verdad? La oncoproteína que se está expresando. Entonces tenemos estrategias celulares utilizando células natural killer, células T-CAR cells que vamos a ver más adelante, y tenemos estrategias humorales, es decir, utilizando anticuerpos, y fíjense cómo aquí a este anticuerpo vienen pegadas diferentes sustancias porque los anticuerpos están modificados en un laboratorio y es lo que vamos a explicar más adelante, ¿no? Y básicamente hoy nos vamos a centrar en hablar de blinatumomab. Vamos a hablar de blinatumomab porque es este momento la droga, el medicamento o la estrategia más importante para pacientes con enfermedad refractaria, recaídas o enfermedad mínima residual persistente, y que hemos tenido la oportunidad en México. México fue uno de los primeros países que se utilizó blinatumomab y nosotros afortunadamente pudimos entrar rápidamente y nuestro grupo ha adquirido mucho expertise en esta estrategia. Y después vamos a hablar un poquito de las células T-CAR cells o células quiméricas, que también están muy de moda, que si bien todavía no se puede hacer esta terapia en México, probablemente en los años venideros la tengamos, y es una estrategia que ha funcionado no solamente en leucemias, sino también en leucemias y en otros tipos de cáncer, y que estoy seguro que estamos viendo solamente la punta del iceberg y que viene una gran cantidad de éxito en estas 2 estrategias. Entonces nos vamos a centrar en hablar en blinatumomab y en T-CAR cells. Entonces, otra vez, la inmunoterapia, esta me la voy a pasar porque esta es un poquito repetitiva. Vamos a hablar un poquito de algunas estrategias, no específicamente hablando de blinatumomab, distintas al blinatumomab.
que no han sido del todo adecuadas o que han sido modelos experimentales fallidos. Supongamos que yo tengo aquí una población de células tumorales. Estas células tumorales yo las puedo lisar por medio de sonido o algunas sustancias químicas y al final me quedan pedacitos de las células. Estas células yo se las voy a dar de comer a las células dendríticas, que son células que presentan antígenos a las células que los destruyen, y yo se los presento. Entonces aquí los pedacitos de pollo ya son expresados en las moléculas que les comentaba, se los presento a una célula CD8 virgen, y después esta célula la clono y pudiera entonces esta célula volver a inyectarse al paciente y tener la lisis tumoral. Sin embargo, como les comentaba, las vacunas tumorales se han utilizado en algunos pacientes como tumores de próstata o melanoma. Algunas de ellas no han funcionado de forma adecuada todavía, ¿no? Y nos vamos a centrar entonces en los anticuerpos monoclonales. Y cuando yo pongo un anticuerpo es como si fuera una Y, ¿verdad? Existen anticuerpos monoclonales simples que no están pegados a ninguna proteína, quiméricos, que significa que este pedacito es de ratón y este pedacito es humano, están humanizados, o anticuerpos monoclonales fusionados, a los cuales se les pega alguna partícula que puede ser una quimioterapia, una partícula radioactiva, entre otras, ¿no? Los anticuerpos monoclonales se pueden utilizar en diferentes tipos de cánceres. Yo me voy a centrar, obviamente, en lo que es mi área de expertise, que es principalmente leucemias y linfomas. Sin embargo, también se ha utilizado en otros tumores en adultos. Bueno, los primeros son tumores que pueden presentarse en pediatría o en adultos, y melanoma se presenta muy poco en pediatría, y cáncer de colon de forma muy... casi no vemos los pediatras cáncer de colon, ¿no? Aquí voy a presentar otra estrategia inmunológica como para ir entendiendo, ¿no? Aquí tenemos, esta es una célula Red Stember de un linfoma de Hodgkin, y aquí tenemos la proteína oncológica o el blanco terapéutico, para ya empezar a utilizar la palabra blanco. Y aquí yo tengo un anticuerpo que se une a este blanco terapéutico, y fíjense cómo está pegado a una sustancia. Esta sustancia es una interleucina, y esta sustancia lo que hace es llama a otras células para que destruyan la célula, ¿no? Entonces yo le pego un anticuerpo con una interleucina para que otras células lleguen al lecho tumoral o al tumor. Les voy a explicar otra también con una célula de linfoma. Aquí tenemos otro marcador, otro blanco terapéutico. Y aquí lo que tenemos es un anticuerpo biespecífico. Esto es importante como para poder entender qué es el blinatumomab. Este anticuerpo reconoce estos dos blancos tumorales, o sea, reconoce el CD30 y el CD16, y lo que hace es que acerca a células que normalmente no se podían acercar. Entonces, esta célula es una asesina natural y va entonces a inyectar todo su material. Bueno, aparte tiene un receptor para interleucina que la activa, y esta célula va a inyectar unas cosas que se llaman perforinas, que perforan la membrana de la célula tumoral, y granzimas que la mandan a muerte celular, ¿no? Entonces, esta célula se puede destruir. Y ya, el último ejemplo, también con un anticuerpo monoclonal, tenemos de nuevo otra célula de linfoma, con el mismo marcador CD30, y fíjense aquí lo que se le está pegando es una partícula radioactiva. Entonces, estamos, aparte de hacer esta célula apetecible a que se la coman, también va a llevar esta partícula pequeñita que es radioactiva, para que esta célula se vaya a destrucción. ¿Sale? Entonces, ahora sí nos vamos a centrar, no me quiero pasar de tiempo, ¿no? Nos vamos a centrar entonces a hablar ahora sí de terapia blanco en leucemia. Entonces, lo que vimos ahorita fue una introducción, y ya vamos a hablar un poquito más específico en inmunoterapia en leucemia. Este blanco terapéutico CD19 es el blanco ideal en las hematopatologías, principalmente en leucemias y linfomas, porque se encuentra presente en toda la vida del linfocito, desde que es un linfocito muy inmaduro, por ejemplo, en leucemias agudas linfoblásticas, hasta que es un linfocito más maduro, incluso hasta que es clásico y se convierte en un mieloma. Entonces, CD19 y CD20 son reconocidos como los dos blancos terapéuticos más importantes en la inmunoterapia para las leucemias agudas linfoblásticas. Entonces, aquí tenemos a blinatumomab. Y blinatumomab es un anticuerpo bioespecífico. Entonces, reconoce dos células. ¿Se acuerdan cuando dijimos que había un anticuerpo que reconocía dos células?
una parte de blinatumomab reconoce a CD19, que es mi blanco terapéutico, y otro reconoce un marcador que está presente en todos los linfocitos que tenemos en el cuerpo, que se llama CD3. Por lo tanto, acerca a estas células. Y fíjese que la magia aquí es que no se requiere destruir el pollo, ¿verdad? O sea, aquí el reconocimiento es automático. Entonces, otra vez, aquí tenemos esta partícula en amarillo o naranja, es un anticuerpo que está dirigido contra CD3. Lo que se hace es que se corta esta pequeñita parte del anticuerpo, que es la que reconoce al blanco, que se le conoce en la parte variable, esta es la parte constante, la parte variable, y también aquí tenemos otro anticuerpo que reconoce el CD19. Entonces, estas dos pequeñitas partes variables se unen, esto se hace en un laboratorio, con un linker que aparte le da flexibilidad a la molécula, de tal manera, perdón, aquí se me puso encima se me puso encima el texto, pero bueno, aquí lo que hace blinatumomab es acercar a una célula T a la célula tumoral, ¿verdad? Entonces, otra vez, lo que hace esta célula T, esta célula CD8, que dijimos que son citotóxicas, producen daño celular, inyectan perforinas y granzimas. Ya dijimos que las perforinas hacen un poro, perdón, está muy sensible mi mouse, hacen un poro en la membrana de la célula tumoral y las granzimas se meten a la célula tumoral y estas células son capaces de mandar a la célula a lo que se llama apoptosis, que es una muerte celular programada, es decir, destruyen la célula tumoral. También voy a tratar de hacer este ejemplo lo más sencillo. Entonces, blinatumomab tiene en este momento 3 indicaciones que están ya aprobadas por la FDA y obviamente también por COFEPRIS, que son, la primera indicación que se hizo fue para pacientes con leucemia refractaria, es decir, aquellos pacientes que tienen una segunda, tercera recaída y que ya no responden a quimioterapia. La segunda es para pacientes con enfermedad mínima residual positiva, es decir, pacientes en los cuales no se puede llegar a lograr una remisión completa. Y la última, que es la más importante en este momento, es para pacientes en recaída. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrar a este estudio, no les voy a explicar mucho, y lo que se hace en los estudios clínicos, a estos pacientes se les dio una inducción, se les dieron medicamentos como reciben todos los pacientes con recaída, y el último bloque se decidió en este estudio dar un tercer bloque de quimioterapia o dar blinatumomab para que los pacientes después pasaran a trasplante. La sorpresa fue que la mayoría de los pacientes con blinatumomab entraron a remisión, estoy hablando más de un 70%, en referencia con un 30% que entraron en remisión los pacientes con el tercer bloque de quimioterapia. También los pacientes tuvieron menos toxicidad y por lo tanto el paso al trasplante fue mucho más rápido y más preciso. Bueno, ya por último, porque me gustaría tener espacio para preguntas de la audiencia, vamos a hablar un poquito de las células T-CAR cells, que a lo mejor por ahí alguien las ha oído. El nombre correcto en español es células con receptor quimérico. Sin embargo, la mayoría decimos T-CAR cells. Yo me acuerdo más o menos en el 2011, en una reunión de la ASH, de la Asociación Internacional de Hematología, que el doctor Group las presentó y las presentaron con bombo y platillo en el Congreso. Y a mí, como pediatra, lo primero que se me vino cuando oí CARS es a Rayo McQueen, ¿verdad? Después nos las explicaron y realmente mi percepción de la molécula cambió porque era una molécula súper compleja, entonces pues, seguía siendo un carro en mi imaginación, pero era un carro que a lo mejor volaba, pero no sabía si volaba, ya era muy moderno, entonces realmente se entendía muy poco. Voy a tratar de hacerlo más, otra cosa súper importante que ocurrió en el 2011-2012 es que la revista con mayor impacto, es decir, la mejor revista en medicina, pone estos 2 casos clínicos. Y yo la verdad es que nunca había visto que una revista pusiera un solo caso clínico como de éxito. Generalmente se requieren cientos o miles de casos como para decir que una estrategia pudiera ser adecuada. Y aquí el journal, la New England Journal of Medicine dijo, esta estrategia va a ser buena y lo puso en el editorial y como un reporte, ¿no? Ella es Emily y yo tuve la oportunidad de conocerla por un paciente, bueno, pero Emily fue la primera paciente, o la segunda paciente que pudo entrar a la terapia de T-CAR cells.
y Emily, bueno, aquí la tenemos en 4 años después de la quimioterapia, aquí la tenemos 9 años después de la quimioterapia. Era una niña que había recibido, si no me equivoco, 3 trasplantes de médula ósea y había recaído y estaba en enfermedad refractaria. Ella tuvo la oportunidad de ir a Filadelfia con el doctor Krug, con el doctor, se me fue el nombre, con el doctor que hizo esta estrategia, y al final la niña entró en remisión. Nosotros la pudimos conocer medianamente porque nosotros en OncoKid tuvimos la oportunidad de mandar a Oliver, o Oliver se fue a un protocolo internacional de células quiméricas. Y Oliver en este momento, después de 3 años, también Oliver había sido un niño con una recaída, una enfermedad refractaria, no respondía. Oliver se fue al hospital de Los Ángeles y Oliver pudo recibir esta terapia y se encuentra en este momento, si no me recuerdo, 4 años después sin recaída, ¿no? Entonces, aquí viene la parte compleja que espero poderle explicar de la forma más adecuada, porque las células quiméricas, recordemos que una quimera es un monstruo con cuerpo de serpiente y cabeza de león, ¿no? Es una combinación. Aquí lo que funciona en las células T-CAR cells es la combinación de inmunidad humoral, es decir, por anticuerpos, y inmunidad celular, es decir, por CD8. Entonces, al final, ¿qué es el receptor que ven aquí? Combina un pedacito de la inmunoglobulina o el anticuerpo con toda la maquinaria citotóxica destructiva que tienen las células citotóxicas. Entonces, es una combinación de 2 estrategias inmunológicas celulares, ¿no? Entonces, ya dijimos, de la pequeña parte del anticuerpo con toda la maquinaria que tiene el receptor, de tal forma, voy a brincar esto, que tenemos una quimera que tiene una parte en azul humoral y una parte celular. ¿Cómo se hace esto? También es un poquito difícil de explicar, pero también lo voy a tratar de hacer de la manera más fácil. Al paciente se le extraen las células T o los linfocitos, y se les inyecta un virus que trae el cassette, es decir, que codifica para este receptor. Este receptor se codifica también por un laboratorio del primer aminoácido al último y se le pone a un virus. El virus lo incorpora a su DNA, a su ácido nucleico. Este virus, lo que hacemos es infectamos, es un virus, se llama un lentivirus, que realmente lo que hace es nada más lleva el gen, y lo que hace es se infectan las células que producen más virus y infectan a otras células, pero aparte también crean el receptor, ¿verdad? Y aquí vemos, este es el receptor quimérico, este receptor que tiene una parte humoral y una parte celular. Después, a este pequeño grupo de células infectadas se les expande en un laboratorio con algunas sustancias, se clonan y se vuelven miles de millones, y estas células son inyectadas de nuevo al paciente, ¿verdad? Entonces, estas células ya van educadas a destruir, son muchas y van listas para matar, ¿no? Entonces, otra cosa importante también de mencionar, que todavía las terapias inmunológicas son terapias blanco, es decir, son terapias que nos acercan al trasplante. Todos los pacientes con blinatumomab o con TCAR cells, después de la terapia, deben de ser trasplantados. En este momento, el doctor Group, que fue el que se me fue el nombre hace ratito, y el grupo en Filadelfia, el grupo en Estados Unidos y un grupo chino que también está muy interesado en las moléculas TCAR cell, está tratando de investigar si la inmunoterapia pudiera evitar que el paciente fuera a trasplante. La respuesta, pues todavía no la conocemos, pero probablemente en un par de años sea así. Y pues nada más para decirles, lo que tenemos que trabajar es que todavía la terapia con TCAR cells cuesta $500,000, entonces yo saqué la cuenta y yo con $500,000 puedo tratar en este momento casi 50 niños con leucemia en México, entonces todavía está muy lejos de nuestro alcance. Seguramente que esta terapia bueno, va a perder patente en un par de años y seguramente se va a democratizar, se va a hacer mucho más económica y la podamos utilizar en México. También sé que en este momento en pediatría, 2 grupos en México, el doctor Olaya en el INP y mi tocayo Oscar González en la Universidad de Monterrey, están trabajando para montar 2 centros de TCAR cells en México y esperemos que esto pronto sea una realidad en nuestro país. Entonces, bueno, pues ya nada más para concluir y tener un poquito de tiempo para respuestas, la inmunoterapia es un campo nuevo, emergente en el tratamiento de los tumores.
El papel no ha sido del todo definido, sin embargo, existen enfermedades en las cuales se ha probado que la inmunoterapia es adecuada, y estoy hablando principalmente de las patologías del linfocito, hablando de leucemias y linfomas. Sin embargo, sabemos que solamente estamos viendo la punta del iceberg, y seguramente en los años venideros tendremos nuevas estrategias y nuevas formas de tratar a los tumores por medio de inmunoterapia. Pues aquí les dejo mi teléfono, mi WhatsApp, mi mail y por ahí mis redes o nuestras redes para que si nos quieren contactar. Sin embargo, creo que tenemos todavía un par de minutos para preguntas, y pues nada más me queda agradecer muchísimo su atención y la invitación, por favor, al foro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor Oscar González Ramela. Bueno, de este lado, no me quiero ir, antes de ir a las preguntas y respuestas, no me quiero ir sin decirles parte del currículum que ahorita no lo pudimos completar para entrar en tiempo en la ponencia, pero creo que sería irresponsable no dar este currículum tan vasto, que va a ser un resumen del doctor, que aparte es gran amigo y se dio el tiempo también para estar con nosotros el día de hoy. El doctor Oscar González Ramela, rápidamente antes de ir a las preguntas, nació precisamente el 19 de septiembre, no les voy a decir de qué año, pero acaba de cumplir años. Felicidades, doctor. Gracias. Estamos, ahora sí que acabas prácticamente la semana pasada de cumplir años. Y bueno, estudió de 1986 al 92 en la Facultad de Medicina de la UDG, obtuvo el primer lugar de su generación, realizó un internado en el Hospital Clínico de Hamburgo, Alemania, especialidad de pediatría. De 1992 a 95 obtuvo para realizar una beca de la UDG y el gobierno alemán, mitad de la retinencia en el Hospital Civil y mitad en el Hospital Pediátrico Tubinga de Alemania. Tiene su especialidad en hematología, oncología pediátrica, cursándola del 95 al 98 en el Hospital Pediátrico de Tubinga, con la beca DAT del gobierno alemán. Tiene un doctorado en ciencias con rama inmunología de 1997 al 99 en la Universidad de Tubinga, Alemania. Su especialidad en trasplantes de médula ósea del 2001 al 2002 en el Hospital Valle de Hebrón en Barcelona. Actualmente, como lo decía Leti hace rato, es jefe de la unidad de trasplantes de médula ósea del Hospital Civil de Guadalajara, profesor investigador titular del CUCS, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en Guadalajara, Jalisco, México, coordinador de la especialidad de hemato-oncopediatra del Hospital Civil, perteneciente al PNPC, miembro del CNI, director general de OncoKit, vocero de March Mexico, vicepresidente del Consorcio Latinoamericano de Hematología Oncología Pediátrica, encargado académico del programa de la reunión anual de la Sociedad Mexicana de Oncología, PI, de varios estudios clínicos de la industria farmacológica, y las distinciones, que nos da mucho orgullo también decirlas, es estudiante sobresaliente durante la carrera de medicina, el primer lugar en su generación, primer lugar en el Premio Nacional de Investigación de Oncología Pediátrica 2005-2013, tercer lugar en el 2008, Premio al Mérito Académico evaluador del CONACYT, es presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología Pediátrica, es presidente de la agrupación de trasplantes progenitores pediátricos y miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Publicaciones múltiples en revistas científicas, reseñas en Guadalajara, Jalisco, hace protocolos, un gran equipo también atrás, y te agradecemos por estar aquí. Y ahora sí, vamos a las preguntas, si te parece, doctor. Sí, claro que sí. Primero, gracias por la presentación, hasta me viste que me pusiera colorado. El tratamiento del que nos habla es exclusivamente para niños, pregunta Flor Ramírez. Mi familiar fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda de células B, paciente masculino de 36 años.
Sí, no, la inmunoterapia que les expliqué el día de hoy aplica para pacientes pediátricos y para pacientes adultos. Obviamente yo hablé desde mi trinchera porque pues soy pediatra, sin embargo también blinatumomab y Ticarcells han sido y son utilizados en pacientes con leucemia. Recordemos que no todos los pacientes con leucemia terminan en inmunoterapia. Volvemos a repetir, específicamente las indicaciones son enfermedad refractaria, enfermedad que no responde, enfermedad mínima residual persistente o primera recaída de alto riesgo, hasta el momento. También hay una pregunta aquí, ¿inmunoterapia funciona para el cáncer de ovario? Yo sé que ahorita estamos hablando de temas hematológicos, pero podríamos responder algo. Bueno, esta estrategia, ¿no? Sin embargo, de verdad, va a haber muchas preguntas que no puedo responder porque no es mi área. Soy pediatra y a lo mejor puedo hablar un poquito acerca de los tumores pediátricos. Me imagino que habrá algunas estrategias, pero no podría responder en este momento cáncer de ovario. También por ahí me preguntaba un cáncer de mama. Realmente, las recomendaciones, pregúntele a su oncólogo porque es tan vasta y tan amplia que no quiero dar información que desinforme. Entonces, yo puedo hablar desde mi trinchera, que es la parte hemato-oncológica y oncología pediátrica con gusto. A los niños o pacientes con leucemia. Otra de las preguntas, ¿qué tanto porcentaje de sobrevida o de remisión ha causado la inmunoterapia desde su salida? Esa es muy buena pregunta. Bueno, recordemos que todos los pacientes que entran en inmunoterapia tienen un índice de supervivencia del menos del 10%, o sea, estamos hablando de una enfermedad catastrófica. Con inmunoterapia, con blinatumomab, podemos aumentar la supervivencia hasta un 40 o un 45%, es decir, más o menos la mitad de los pacientes se pueden curar. Desafortunadamente no podemos curar todavía a la mayoría, y eso va a depender muchísimo de varias cosas. Va a depender de la cantidad de blastos que tienen, del tipo de tumor, de la translocación que tengan, etcétera. Entonces, estamos hablando que con blinatumomab tenemos una muy buena oportunidad, y también va a depender del contexto en el que esté el paciente. Sin embargo, pensemos que una enfermedad refractaria, pues son pacientes que tienen supervivencias muy bajas, incluso un paciente con recaída. Para Ticarceles es mayor, para Ticarceles tienen hasta un 60, un 70% de posibilidades, pero pues ya comentamos que primero no la tenemos todavía viable en México, cuesta muchísimo trabajo irse. Tenemos un pacientito que se acaba de ir a Estados Unidos, logró entrar a un protocolo, casi siempre son porque entran a un protocolos de investigación, porque estamos hablando que cuesta $500,000, incluso los bolsillos más potentes, pues es muchísimo dinero, ¿no? Y como les comentaba, estoy seguro que esto se tiene que democratizar en un futuro, y seguramente el grupo chino, les comento, pues tienen muchísimos pacientes y sacan protocolos de investigación muy rápido. Recordemos que un protocolo de investigación tiene que llevar diferentes fases, fase 1, fase 3, fase clínica, como para poder que la molécula sea aceptada por las instancias gubernamentales. Los chinos trabajan muy rápido, tienen muchos pacientes y tienen menos candados en su gobierno, por lo tanto rápidamente hacen protocolos. Entonces el grupo chino exactamente en Ticarcel está haciendo cosas increíblemente rápidas. Entonces yo creo que como parte de la economía, ¿no? La economía china hace las cosas muy rápido, las copia súper bien, y entonces yo creo, o esto espero, que en un futuro esta terapia pues baje significativamente de precio. Sin embargo, todavía sigue siendo muy, muy cara. Bueno, María Restrepo nos comparte que su hija fue diagnosticada desde los 3 años y declara sana después de 8 años de tratarse en la clínica de Américas en Medellín, Colombia. Y bueno, qué tema tan interesante nos comenta Irma González. Sentí que estaba en una película de ficción. El inyectar medicamentos para matar al asesino que está haciendo daño dentro de un cuerpo humano, verdaderamente increíble. Gracias, doctor González Ramela, por este tema, por informarnos sobre estos adelantos a favor de los enfermos con cáncer. Sí, es importante también mencionar a mis amigos colombianos, que también en Colombia hace un par de meses, bueno, yo tuve la oportunidad de también estar ahí, bueno, no estuve presencialmente en Zoom, en su reunión anual, y hace un par de meses, perdón, se aprobó blinatumomab en Colombia también. Entonces ya blinatumomab está presente en Colombia.
Esta terapia tiene 70% de remisión, existe en el sector público. Pues ya mencionamos algo, pero no sé si quieres Sí, ahondar un poquito más. también una buena noticia es que el Seguro Social ya la tiene en el cuadro básico y nosotros este año pudimos conseguir el tratamiento para 3 pacientes. Sigue siendo blinatumomab, sigue siendo una terapia cara todavía tienen la patente, sin embargo no es tan cara como el uso de T-Carcels. Entonces, ya en el Hospital Civil, pues esperemos que el próximo año con la próxima administración se nos brinde más medicamentos. Sin embargo, podemos tratar 3 pacientes, que es más o menos lo que pensamos pudiéramos tratar. Y yo sé de muy buenas manos, porque son pacientes que también he visto yo, que en el Seguro Social ya lo tienen en el cuadro básico. Pregunta Rocío Gutiérrez, ¿crees importante, doctor, hacer cambios en la alimentación en un paciente pediátrico para ayudar al funcionamiento de este tratamiento? Sí, pero la verdad que tampoco es que influya tanto la alimentación, es un tratamiento muy corto. Sin embargo, ya dijimos, ¿no?, que el sistema inmunológico adecuado es muy importante en el tratamiento, en el éxito de la terapia, ¿no? Esta pregunta me la hacen mucho. A veces es difícil poder restituir toda la parte inmunológica solamente con la alimentación. Recordemos que los pacientes vienen de quimio, radio, de cosas mucho más potentes. Sin embargo, obviamente la nutrición es súper importante para que el paciente esté inmunocompetente. Este tipo de tratamientos en México en su totalidad en cualquier sistema de salud. Perdón, es que no, se me fue un poquito el sonido, Juan Carlos. ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me Sí, ahí te escuchas? escucho, sí, te escucho bien ahí. ¿En cuánto tiempo estará bien establecido el tratamiento en los diferentes sistemas de salud que tenemos en nuestro país? Híjole, pues es una pregunta que no me la tienen que hacer a mí. Yo me la hago. Pues no sé, vamos a ver qué ocurre con el INSABI, vamos a ver qué ocurre con las nuevas estrategias de nuestro gobierno. Digo, sin embargo, pues todos sabemos que venimos de un momento súper crítico. La verdad que no saben ustedes la pesadilla que son estos 2 años con el COVID y con el desabasto de medicamentos en los hospitales públicos. Yo espero que nuestros gobernantes actúen de forma rápida. Digo, como les comento, ya por lo menos en 2 sistemas tenemos blinatumomab. Sin embargo, pues a veces suena un poco tan, tan tonto y tan ridículo que tenemos blinatumomab y no tenemos vincristina, por ejemplo, ¿no? Que no tenemos como el medicamento más barato y tenemos el más caro, ¿no? Entonces, deben existir estrategias gubernamentales que sean pensadas en el que no se vuelva a ocurrir el desabasto como tuvimos en el año pasado, porque esto no puede volver a ocurrir, la verdad. Con esto doy pie a la siguiente pregunta. Dicen, ¿qué tanto influyen los investigadores como el doctor Óscar González Ramela en los protocolos como este para que se dé cuenta el gobierno que podemos salvar muchas vidas? Sí, bueno, nosotros yo soy expresidente de la Agrupación Mexicana de Oncología Pediátrica y bueno, trabajo muy de cerca con la actual administración, y nuestra presidenta, la doctora Marta Zapata, a quien mando un saludo, amiga mía, pues ha trabajado intensamente durante estos 2 años en acercarse al gobierno, ha estado muy presente, ha estado muy pujante en poder llegar a las políticas públicas. Sin embargo, pues ella tiene una voz en el Sencilla, pero no tiene voz y voto en las políticas públicas. Entonces, nosotros como investigadores sí tenemos cierta posibilidad, sin embargo, no siempre somos del todo escuchados, ¿no? Entonces, es un problema que seguramente tendríamos un foro aquí, duraríamos 8 horas discutiendo este problema, que aparte no es que platicando con mis amigos en Latinoamérica, es un problema que no es solamente de México, se repite en muchísimos países en Latinoamérica, desafortunadamente. Y tengo otro mensaje, doctor, es candidato un paciente con leucemia linfoblástica refractaria, en donde el blinatumomab ya no funcionó para una terapia de células CAR-T, y Sí, sobre todo, si hay algún programa, que pueda apoyar el tratamiento. Fabiola Meléndez nos pregunta. sí, a Fabiola es una muy buena pregunta. Sí, efectivamente, si hay un fallo, si ya el paciente recibió blina y no tuvo una remisión completa, lo que seguiría aquí sería enviarlo a terapia con T-Carcels. Yo lo que les recomiendo, escriban a la asociación de Emily, por ahí si no, ahorita se las pasamos en el chat, porque ellos lo que hacen es, tratan de buscar, y les digo porque
tengo un paciente que acaba de ir a Los Ángeles y no sé cómo le hizo, pero entró a un programa. Entonces, si hay forma, es difícil. Escríbanle a ella. Esta agrupación la tiene ella con sus padres. Emily es una niña muy famosa y aparte es la mejor amiga de la hija de Obama. Entonces, es una niña que está políticamente muy bien parada y esta organización ayuda muchísimo a poder meter a algunos pacientes a terapia T-CAR cells. Entonces, si existe alguien con una leucemia refractaria que ya fue tratado con blinatumomab y que no entra en remisión, pues una posibilidad es que le escriban a la Fundación Emily y a lo mejor pueden encontrar por ahí algún lugar en un protocolo de investigación. Digo, porque pues digo, $500,000, pues creo que no lo tenemos nadie, ¿verdad? Se nos acaba el tiempo, pero vamos a las dos últimas preguntas nada más. Una de ellas es, ¿dónde atiende el doctor Oscar González Ramela? Ya dijimos que es titular de la área de trasplante del Hospital Civil Juan y Menchaca, aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Y no sé si quieres ponernos rápidamente tus datos mientras voy a la otra pregunta. Que Sí, una de ellas también es una felicitación. Oscar, eres un gran superhéroe sobre todos los sobrevivientes de Oncoquí. Te agradecemos, te queremos, gracias por esta explicación tan explícita. Y la última pregunta, ¿qué podemos hacer además de la alimentación para ayudar a que el sistema inmune esté más fuerte mientras el paciente recibe terapia inmunológica? pues la alimentación es básica, o sea, lo más importante es la alimentación. La otra parte, pues es un poquito difícil de controlar porque si los pacientes reciben quimio y radio, pues se van a inmunosuprimir. Entonces, sí, eso y la risa, la felicidad, la dopamina, ¿no? Nosotros en OncoKid creemos que los pacientes, que la risa cura, ¿no? Hemos organizado viajes a Tailandia, hacemos fiestas, porque la risa libera dopamina y la dopamina incrementa el sistema inmunológico. Y bueno, nada más quiero saludar porque sé que por ahí mis pacientes y mis papás de OncoKid están viéndome. Le mando un saludo a Dominic, que está, lo acabamos de diagnosticar con leucemia, ya está en el hospital y me pidió que le mandara un saludo. Entonces, Dominic, te mando un saludo y a todos muchísimas gracias por la atención. Un saludo para Dominic de parte de todos los que Y perdón, hacemos posible también ahí esto. ya pusieron el sitio web de la Fundación Emily. Y yo por ahí puse mi teléfono, mi WhatsApp. Si alguien tiene alguna pregunta, me pueden llamar. Yo estoy en el Hospital Civil en la mañana, en el Hospital Civil Juan y Menchaca en la mañana, en la parte de trasplantes, y en la tarde estoy como hemato-oncólogo en el Hospital Puerta de Hierro, Zapopan. Muchas gracias. Doctor, un gusto que nos No, a acompañes ustedes, en este gracias. congreso, en este cuarto congreso. Oscar González Ramela, bueno, pues una referencia también en el tratamiento de este tipo de patologías y pues ahí se los dejamos, ahí están los datos, ahí está toda la información y no olviden que también tenemos ya más opciones también de tratamiento, no a lo mejor al alcance, pero estamos luchando porque esto se dé y es parte también de que nosotros manifestemos también este tipo de terapias y que estemos junto con los investigadores y junto también con el gobierno, le hagamos saber que también necesitamos tenerlo ya, porque eso puede hacer cambiar la historia, ¿no? Entre la vida y la muerte, totalmente. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias, doctor. Seguimos contigo.